Y han oído ustedes hablar acerca del bruxismo. Esto está vinculado con la parte odontológica. Si usted no tiene información, si escuchó vagamente algo sobre el tema, bueno, y vamos a conocer en profundidad acerca de él. Y por eso vamos a sostener una conversación con la doctora Grecia Silva, odontóloga periodoncista, que bueno, nos va a dar detalles acerca de este maravilloso tema. Doctora, bienvenida a su café Vital. Coméntenos, por favor, en primer lugar, de qué se trata el bruxismo. El bruxismo es un hábito parafuncional, es decir, es una práctica adquirida pero involuntaria y muchísimas veces desconocida por parte del paciente. Consiste básicamente en ese golpeteo, en el rechinar o en el apretar realmente de forma inconsciente pero no funcional los dientes. Generalmente ocurre durante el sueño, pero también podemos presentar bruxismo durante el día. Además, este es un factor persistente en los trastornos temporomandibulares. Los trastornos temporomandibulares son a su vez un conjunto de condiciones dolorosas en los músculos masticatorios y en la articulación temporomandibular. Y en cuanto a las causas, ¿intervienen allí factores físicos, factores de orden emocional, psicológicos? Cuando hablamos de por qué se genera el bruxismo, debemos decir que su etiología es multifactorial. Podemos nombrar los factores asociados a una inestabilidad ortopédica relacionada principalmente con la oclusión dentaria o con la articulación temporomandibular. Pero también existe suficiente información que nos indica que este está mediado por el sistema nervioso central y no por el sistema nervioso periférico como se pensaba antes. Pues se relaciona con ese desbalance entre las vías directas e indirectas del ganglio basal. Este ganglio está involucrado en la coordinación de los movimientos del organismo. También está relacionado con los estímulos que generan la dopamina y la epinefrina. Por eso es que se relaciona directamente con el estrés emocional y con la ansiedad. Ahora bien, doctora, estas manifestaciones o esta condición suele manifestarse a partir de algún rango de edades en las personas. Bueno, la literatura nos indica que existe una muy baja prevalencia en niños menores entre 3 y 6 años. A esta edad es más frecuente otro tipo de hábitos, como el de succión del pulgar, mordidas de lápices, etc. Sin embargo, sí podemos encontrar niños pequeños con esta parafunción. Lo que sí se ha determinado es que la presencia del bruxismo aumenta con la edad, sobre todo en la adolescencia. A partir de los 13, 16 años en adelante, ya comenzamos a tener mayor cantidad de personas que sufren de esta parafunción. Muy bien, doctora. Amigos, estamos en conversación, les recuerdo, con la doctora Grecia Silva de @Varuden, del Centro de Especialidades Odontológicas Varuden. Y nuestro tema de conversación de hoy es el bruxismo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no tratar adecuadamente el bruxismo en la persona de quien lo padece? Como ya sabemos, el bruxismo es una parafunción que genera demandas excesivas a nivel de la musculatura y la articulación temporomandibular. Esto desafía la tolerancia fisiológica, que es diferente para cada individuo. Pero esto, ¿qué nos lleva? Nos conlleva a un agotamiento o un dolor muscular de los músculos de la cara. Nos puede llevar a una necrosis de las estructuras dentarias o peor aún, a fracturas de estas estructuras. Ok, y las alternativas que tiene una persona para, solventar este problema, específicamente el tratamiento, ¿en qué consistiría? Como su etiología es multifactorial, su tratamiento es multidisciplinario. Consta de férulas ortostáticas duras de recubrimiento completo, nunca blanda porque exacerbas el hábito. Ortopedia funcional, ortodoncia, terapia oclusal, masaje muscular, yoga, acupuntura, manejo del estrés, manejo farmacológico en muchos casos con analgésicos, relajantes musculares
e incluso cuando tenemos un trastorno de la articulación temporomandibular, es necesaria la cirugía. Bien, según lo que he podido conocer, indagar en relación a este tema, doctora, evidentemente, y bueno, también como usted lo explica, la férula es esencial, es importante en la corrección de esto, ¿no? Pero ¿cuáles serían los pasos para la obtención de la misma en el paciente? Bueno, se debe asistir a la consulta con el especialista en el área para poder realizar el examen clínico. En el examen realizamos la palpación muscular, observamos si hay ausencias dentarias, verificamos el equilibrio de la oclusión y se determina si el tratamiento es una férula o no, porque cada individuo es diferente al otro. Muy bien, ¿y por cuánto tiempo debe usarse la férula y cuántas veces en el día? Porque es importante, ¿no?, saber si en el día, si en las horas productivas la persona debe tenerla, si es nada más en la noche, cuando está durmiendo o está despierto. ¿Nos puede definir, por favor, ese aspecto? Generalmente la indicación de la férula es de uso nocturno. Sin embargo, tenemos pacientes que generan el apretamiento dentario cuando manejan, trabajan, hacen ejercicio, es decir, cuando realizan cualquier actividad. En esos casos se indica el uso de día y de noche. De verdad, muchísimas gracias por educarnos y orientarnos acerca de este tema tan interesante como es el bruxismo. Y vamos a seguir estableciendo contactos con usted, doctora Grecia, y también con ese personal maravilloso de Barudén, para seguir conociendo todo lo que está relacionado con nuestra salud bucal, que el hecho de estar en cuarentena no significa que vamos a descuidarla, ¿ok? Así que es importantísimo que estemos en permanente alerta a las señales de nuestro cuerpo, en este caso especialmente de nuestra boca, de nuestros dientes, de nuestras encías y por supuesto cumpliendo nosotros con la debida higiene. Así que, doctora, por favor, indíquenos sus puntos de contacto, cuentas en Instagram y teléfonos donde se le pueda ubicar. Súper agradecidos, Víctor. Muchísimas gracias por abrir esta ventana para hablar un poco sobre esta parafunción que cada día afecta más y más a los individuos. Y nos pueden encontrar en Instagram como @barudent. Estamos ubicados en el pueblo de Baruta, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para poder atenderlos. La doctora Grecia Silva, médico odontólogo, periodoncista de @Baruden, conversando con nosotros acerca del bruxismo. Sigan por favor